Estamos en comunicación con Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista. ¿Qué tal, Giordano? Buen día. Acá Fabián López y Darío Fregoli los saludamos. Buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, queríamos charlar un poquito sobre lo que es inminente, ¿no? El armado del gabinete de Javier Milei y el armado nacional también, ¿no? Así que queríamos ver sus opiniones acerca de eso. Bueno, van a ser los nombres de los que van a llevar adelante el plan motosierra. Vio que en estos días se le ha bajado un poco el precio al plan motosierra, pero hay que levantar bien alto la guardia, porque no... Una cosa es que haya ida y vuelta en los nombres, la puja tremenda entre quién designa tal o cual, entre Milei, su hermana, su jefe, Patricia Bullrich, Macri y toda quienes responden a Schiaretti. ¿Siente que hay mucha injerencia de parte de Macri y de Schiaretti para movilizar nombres dentro del gabinete de Milei? Eso es seguro, y se cayó la primera estafa electoral de Milei diciendo no tengo nada que ver con los que vienen, con los mismos de siempre, ¿no es cierto? La frase de Milei fue: si quieres hacer cambio no podés hacerlo con los mismos de siempre, y hoy están los mismos de siempre, de los que nos han gobernado específicamente en los 4 años del gobierno macrista, de una manera repudiable. Bueno, Caputo fue directamente el mentor de los 45.000 millones de dólares que Macri pactó en el 2018, diciendo que estaba todo bárbaro, que Argentina ya había hecho con gran parte del ajuste. Se acuerda usted que eran los brotes verdes, ¿no es cierto? Es decir, las grandes inversiones que nos iban a salvar, y de repente apareció un comunicado de Macri diciendo hemos tenido que pedir un préstamo al Fondo Monetario, 45.000 millones de dólares, que esa plata no entró al país, y Caputo también días antes había ya, digamos, contratado otra deuda con un bono a 100 años. Bueno, el Messi de la finanza es para eso, ¿no es cierto? Es decir, lo que no ha cambiado acá, y si uno ve en todas las definiciones de Milei, es cuando se le pregunta, bueno, pero los gastos, inclusive hoy en los diarios sale, es decir, lo que significa el pago de una deuda completamente usurera desde el punto de vista del PBI, ¿qué va a pasar con la deuda externa? Digo, no, eso lo voy a pagar, eso se va a pagar, y por eso tiene que ver con la euforia, digamos, del embajador norteamericano en nuestro país, de ser parte de la comitiva de un gobierno. Imagínense, si uno cuando dice la injerencia del Fondo Monetario, ¿quién decide la economía del país? Con el gobierno de turno. Y bueno, hoy directamente ese avión ya demuestra la total dependencia y entrega al imperialismo norteamericano, que hay que seguir diciéndolo, es el imperialismo norteamericano, esencialmente el Fondo Monetario Internacional, que ha tenido en todos estos años, 40 años de democracia, una constante y sonante, que fue el endeudamiento externo en la época de la dictadura, los pagos con brutales ajustes en todos estos años, y bueno, y ahora un nuevo plan motosierra, que si uno ve todo como inclusive los títulos de las leyes de emergencia y la ley ómnibus, inclusive no solo a nivel general, ¿no es cierto? Es decir, la reforma del Estado, una ley ómnibus, sino que uno va a una provincia y se recuerda en esa época la ley ómnibus y las luchas que ha habido en la década del 90 con un brutal plan de ajuste, esencialmente para seguir pagando una deuda completamente usurera y fraudulenta y salvar a los grandes capitales. Pero Giordano, Milei nunca mintió con respecto a eso, siempre dijo que iba a hacer ese tipo de cosas, siempre lo que algunos lo tomaron como descabellado, él siempre lo planteó como una idea de él en cuanto a eso, y siempre dijo que él iba a priorizar las negociaciones, pero abiertamente lo dijo, con Estados Unidos y Israel. Sí, claro. Fue la bandera de campaña fue esa. Yo negocio solamente con Estados Unidos e Israel, y vengo con ajustes, y voy a... Ni siquiera con tijeretazo como antes se publicitaba. Vengo con la podadora, él lo dijo todo así descarnadamente. No, pero nosotros no hay ninguna sorpresa. No, por eso le digo. Lo que va a tener que ver Milei es con sus votantes, porque muchos, más allá de esto, de Estados Unidos y Israel, bueno, son dos emblemas. Estados Unidos, jefe del mayor explotador del mundo, y el Estado sionista de Israel,
que hoy ha perpetrado un genocidio con el pueblo palestino. Pero la gente quiere el cambio nada más. Sí, claro, es decir, el hartazgo social le generó todo esto, pero Milei se encargó de decir una cosa que ahora, claro, va a tener que verse con la realidad, porque él dijo, la casta política la va a pagar el Estado, no la va a pagar a la gente, va a haber más salario, va a haber más, y ese es el problema, porque no va a haber más salario, no va a haber más jubilaciones, no va a haber más bienestar si se sigue ajustando, porque para la ultraderecha, digamos, la jubilación es un gasto, los salarios es un gasto, la educación pública es un gasto, la salud pública es un gasto, una empresa del Estado es un gasto, y también es un gasto el aguinaldo, y así vamos a seguir. O sea, el plan motosierra que Milei prometió, que dijo la política, quédese tranquilo que no lo va a pagar la gente, él dijo. Eso lo va a pagar la política. Sí. ¿Y qué significa la política? Dice no a los privados. Ahora, alguien que votó, por ejemplo, un joven que dijo, no, la libertad, a mí no me van a tocar porque yo soy privado. Cuando Milei se refiere a los privados, se refiere a las multinacionales, a los bancos, a los grandes capitalistas. No lo vi a Milei diciendo que bárbaro que los grandes empresarios aumentaron el 50% de los productos de primera necesidad el otro día, y tienen que volver atrás con eso. No, es un plan motosierra direccionado contra la clase trabajadora, las mujeres sin incidencia, la juventud, y esos son los nuevos RON que se vienen. ¿Y cómo se explica que la clase trabajadora y la juventud haya votado en masa a Javier Milei? Eso no tiene otra explicación que el desastre del gobierno peronista de estos últimos 4 años y de todos los gobiernos anteriores. No tiene otra explicación, no sería muy difícil encontrarla, porque si usted le dicen plan motosierra, le dicen que hay que pagar para poder estudiar o curarse, le dicen de que, y todas las barbaridades que podríamos decir que se le agregó, lo de venta de órganos, que son hechos que, ojo, la venta de órganos no es un problema filosófico, se da en algunos lugares del mundo. A un donante le pagan $500 y el que recibe un órgano y tiene dinero son $100.000. No, es un gran negocio capitalista detrás de todo eso, como por ejemplo de eliminar el CONICET y darle toda la ciencia, la tecnología y todo lo demás a grandes grupos de inversión, como cuando se dice lo de aerolínea, ¿no? Porque nosotros defendamos hoy lo que es aerolínea y nada por el estilo, es decir, siempre estuvimos en contra de la cámpora, del manejo del gobierno y todo lo demás, pero detrás de la low cost, tanto los grandes grupos de inversión, siempre hablamos de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, claro, hubo un hartazgo social contra todo eso, que no se explica sino por el 150% de inflación anual. El robo salarial y jubilatorio en estos 4 años fue sideral. Lo que pasa es que, en el marco de todo esto, encima el peronismo dice, este es el rol del Estado, este es el Estado, esta es la inclusión, esta es todo un doble discurso, una mentira peronista que llevó a que, sectores de trabajadores dijeron, no, rompo con todo esto y me voy al otro extremo. El otro extremo era la política anti-Estado, a favor de lo privado, etcétera, etcétera. Pero siempre estamos en lo mismo cuando se trata de ajustar. Así que, los rounds, ya comenzaron, se están viendo todos estos prolegómenos antes del 10. El 10 viene ya más en concreto la definición de hacia dónde va a apuntar el ajuste, no digo para nosotros, para la izquierda, pero las y los luchadores, que ya sabemos, y muchos de aquellos que vivieron la década del 90 lo recuerdan, y son los mismos personajes, son las mismas políticas. Y el que votó a Milei va a tener que hacer este aprendizaje también, y ojalá se dé lo que muchos dicen, que muchos votaron a Milei por la el gobierno y no porque defienden su programa, su plan motosierra y todas las barbaridades que está dispuesto a aplicar, y que va a haber resistencia, va a haber lucha y va a haber movilización, que eso es lo que apostamos, ¿no? En el plan motosierra está la eliminación de intermediarios en torno a lo que tiene que ver con las prestaciones que el Estado da y los beneficios que da a los sectores más vulnerables. Organizaciones sociales que responden al movimiento de izquierda son las que nuclean a las grandes cantidades de gente, y son los intermediarios en este punto.
va a ir contra ustedes, contra las organizaciones sociales que responden a ustedes y para correrlas del medio. ¿Cómo se paran ante esto? Sí, más que las organizaciones son, cuando Milei habla contra la izquierda y demás, apunta contra la izquierda, pues ya sabemos que son... Pero ya va a pasar a golpear a los ingresos, al financiamiento que están teniendo ustedes como... Estamos hablando de planes ya no de pobreza, sino de indigencia, o en los últimos tiempos que no llegaba ni siquiera alimentos a los comedores. Y bueno, nosotros de izquierda socialista, bueno, porque hay muchas posturas en relación a digamos, la izquierda, con los movimientos sociales y demás. Nosotros de izquierda socialista hemos peleado en todos estos años por que haya trabajo genuino. Es mentira que la gente no trabaja porque no quiere trabajar. De la década del 90, cuando se decía que las empresas del Estado daban pérdida y eran en una lacra y había que venderlas, se remató todo el patrimonio nacional. Sí, pero Giordano, yo concretamente le estoy preguntando por las organizaciones sociales, las tan mentadas organizaciones sociales que están dando asistencia en comedores, distribuyendo las tareas que correspondan por planes sociales. Son organizaciones que responden a ustedes, reciben un dinero que dan a las familias en situación... No tenemos ninguna organización que responda a nosotros, en el caso nuestro no, hay sí otros partidos de izquierda que sí. Y en ese caso, ¿usted qué dice? Sí, ya ha habido una reunión, un plenario del Bloque Piquetero Nacional, y lo que ha dicho es que después del 10 de diciembre, si hay ataques a los planes sociales y a las partidas y demás, va a haber marchas y movilizaciones, pero son las mismas asambleas que están haciendo las y los trabajadores de la TV Pública, de TELAM, de Radio Nacional, los ferroviarios. El otro día hubo un plenario de las compañeras y compañeros que están con Rubén Sobrero y el nuevo cuerpo delegado y más, y se van a reunir el próximo 6 de diciembre porque se sigue adelante el proyecto de privatización del ferrocarril y bueno, están dispuestos a tomar medidas. ¿Qué es lo que debería estar haciendo la CGT y la CTA? La CGT y la CTA se reunieron el otro día para sacarse una foto, para decir ni un paso atrás. En todos estos 4 años, los 4 años macristas dieron varios pasos atrás. Por eso los trabajadores están tan mal. Y por eso el 30% de las y los trabajadores registrados están bajo la línea de pobreza, y ni que hablar de los que están no registrados. Y el 80%, a más todavía, jubiladas y jubilados, están en la indigencia. Entonces acá la responsabilidad central es el peronismo que gobernó estos 4 años, que fue un desastre, junto a los anteriores, y en el particular la CGT y la CTA, que no movió un dedo, que no apoyó ninguna lucha, que le brindó el caldo de cultivo para que ganara la ultraderecha, y hoy tendría que estar haciendo asamblea en todos los lugares de trabajo para decir, bueno, a ver cómo es el plan de Milei. Ellos tienen datos, tienen conocimiento, ya saben muy bien lo que es, porque fueron los traidores de la década del 90 que avalaron todo el plan de reforma del Estado, de privatización, de despidos masivos, porque apoyaron al peronismo en su momento, que era el menemismo, y ahora apoyaron. Entonces ahora tendrían que estar haciendo eso, porque hay amenazas de todo tipo. El 11 de diciembre van a recibir el paquete de medidas de la reforma del Estado que propone Milei. Se opondrán a todo, trabajarán en conjunto con el peronismo, buscarán una forma de consolidar un bloque de oposición, van a tender puentes con el peronismo en la actualidad, con la cámpora. ¿Usted nos dice al Frente de Izquierda? Sí. No, bajo ningún punto de vista. No, porque hay una creencia de que la izquierda ha trabajado con el peronismo en todo este tiempo. No, nada que... No se notó eso para nada. Nosotros no nos comemos esa curva, no se preocupe. No, pero digo, pues, no, es decir, ojalá que haya una resistencia, aunque parlamentaria, de aquellos que dicen, bueno, sí. Pero acá no está claro porque el peronismo... No han hablado con el peronismo y no quieren hablar con el peronismo, concretamente ustedes. No quieren hablar con el peronismo, si son los responsables de que haya surgido los Milei. No, eso es muy importante. Otra cosa es en el Parlamento, bueno, nosotros vamos a llamar a la más unidad de acción, pero no en el Parlamento, porque en el Parlamento ya se sabe, hay una... digamos, discusiones frenéticas todos los días entre los bloques de los partidos tradicionales y cómo quedaron, claro, porque eso le quería preguntar, Giordano, ¿cómo cree que se van a movilizar las decisiones cuando está tan partido la Cámara de Diputados? Y claro,
a tal punto de que por eso todo el armado que hay, Sí. Caputo, Patricia Bull, le doy un puesto al otro, no es Randazzo, no es Schiaretti y demás, es un tejido político desde el punto de vista de los ministros, para ver cómo eso se refleja en el Parlamento y el gobierno puede tener un aval para que Claro. salgan leyes brutales que ya lo van a enviar ahora. Está bien, pero eso también pone en juego una unidad en donde hay muchos intereses y donde ahí también puede llegar a jugar fuerte eso, ¿no? No es tampoco tan sencillo decir, bueno, está bien, estamos unidos, pero también empiezan a correr, sabemos cómo son los intereses y cuando eso juega fuerte, cómo se paran de un lado y del otro. No sé, ahí, ¿lo están viendo eso? ¿No lo ven? ¿Creen que puede llegar a pasar o no? ¿Se entiende lo que le pregunto? Lo que pasa es que nosotros no estamos en ninguna componenda parlamentaria para hablar con un bloque o con otro para ver qué, porque la política patronal, la política de los partidos tradicionales y ahora ya Milei con la Libertad Avanza que pasa a ser ya casi 100% una cosa tradicional más, porque ya ha habido esta estafa de contra la casta, bueno, eso ya cayó por completo, es una mentira completa y ahora ya es Milei, Patricia Bullrich, Macri, Larreta, Randazzo, Schiaretti y los gobernadores y demás. Eso sí es un bloque, entre ellos, pujas, van y viene, pase de factura y demás para recomponer la estructura parlamentaria para ver qué actitud van a tener. Nosotros no confiamos en el sentido de ninguna ilusión de un parlamento que, como se dice, bueno, pueden algunos frenar algunas cosas. No, van a negociar con Milei. Ya lo han hecho, el peronismo ha sido el ejecutor en la década del 90 de todo esto, y cuando ha tenido mayoría parlamentaria, como por ejemplo fue en la época kirchnerista, no es que hubo leyes que voy a decir, mirá, leyes a favor del pueblo, no, la ley del aborto legal, seguro y gratuito se conquistó con el movimiento de mujeres en las calles, bueno. Entonces la izquierda no va a estar bajo ningún punto de vista en ninguna rosca de ese tipo, vamos a llamar, siempre lo hicimos, a la lucha esta parlamentaria en el sentido que todo se define con lucha, con movilización, el peronismo y demás, y bueno, le ha sido de cómplice que moverse con ese antecedente, le ha sido de cómplice a Macri en todos estos 4 años han agravado los problemas sociales, de manera que por ahí no viene ninguna ilusión, al contrario, lo que ha generado el peronismo es una desilusión enorme de luchadoras y luchadores, que muchos de ellos votaron con la nariz tapada a Massa en el último tramo, como lo llamamos a hacer nosotros tácticamente y de manera crítica, solamente a los hechos de que no ganara Milei, pero ahora hay todo un desbande desde todo punto de vista del peronismo. Massa ya no se sabe, pasó de ser la estrella que podía ganar el gobierno a ser ahora atentado por un fondo de inversión como asesor y demás. Todos van, digamos, cayendo bien desde el punto de vista de eso. Lo que pasa es que nadie puede negar la crisis tremenda del peronismo y de su base social. Una crisis que viene hace rato, ya se nota hace rato la crisis y las diferencias entre dos bandos muy claramente puestos, ¿no? Claro, pero bueno, toda esa base social completamente descontenta, decepcionada, que si uno ve ahora, por ejemplo, quién llamó a movilizar, ahora ya hay trabajadores que con sus comisiones internas y demás están haciendo asamblea en los lugares donde han dicho ya más directamente que pueda avanzar el plan del gobierno. ¿Qué puede pasar, Giordano, si sacan los intermediarios en los planes sociales? El problema es el trabajo genuino, porque sacar los intermediarios, ¿qué significa? El problema es que haya trabajo, el problema social en las organizaciones y demás, no es un problema de las organizaciones, es si hay trabajo genuino. No hay trabajo genuino porque a la clase capitalista, a los grandes empresarios y al gobierno no le interesa que haya trabajo genuino. El capitalismo no genera trabajo genuino, ni acá ni en el mundo. Entonces, si no hay trabajo genuino, iba a haber, porque si ataca, ¿qué? Porque atacar a las organizaciones significa que hay que atacar a que no haya planes sociales, el famoso reducción del gasto público, el achique del Estado, vuelvo a decir lo mismo, para pagar una deuda completamente usurera, entonces, y fraudulenta. De eso no va a haber ninguna solución, aunque logren tener porque el problema no son los piqueteros, las marchas y demás, el problema es la inflación, los bajos salarios, la deuda externa, y bueno, y del Frente de Izquierda Unida hemos dicho que si no se atacan esos males sociales, y bueno, no va a haber solución bajo ningún punto de vista. Lamentablemente ahora tenemos la amenaza de un plan motosierra
que dependerá de la lucha y de la movilización a ver en qué grado se aplica, en qué grado avanza, y ojalá que no. Por eso estamos llamando a unas acciones preventivas bajo todo punto de vista para evitarlo, para enfrentarlo, claro. Giordano, le agradecemos mucho la charla y le deseamos una linda mañana. Agradecido yo, muy buenos días a ustedes.